Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos de nuevo con ustedes porque así lo quieren, porque ustedes encienden el televisor y pueden elegir la cadena que quieran. Pero si deciden estar en Popular Televisión y estar con nosotros, miércoles, Vidas con Luz. Aunque luego se emita la redifusión en otros días, o lo pueden estar mirando quizá en las redes sociales. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de todo esto que ahora es el mundo de la tecnología. ¿Y por qué? Pues porque nuestra invitada de hoy, pues entre otras cosas, pues interviene en estos medios, en un medio concreto que queremos que ustedes también conozcan y la puedan seguir. Nuestra invitada no es española, pero se está haciendo murciana. El acento no lo ha perdido todavía. A mí me encanta cada vez que la escucho hablar por ese acento sudamericano concreto. Y si ustedes siguen los partidos de fútbol, verán que algunos comentaristas son copiones unos de otros. Y cada vez que hay un jugador de esta nacionalidad dicen el jugador cafetero. Y yo digo, cafetero, si seguramente no tiene ni ha recogido café en su vida y a lo mejor ni le gusta. Pero bueno, es colombiano y le llaman cafetero. ¿Es así, María Claudia? Exactamente, sí. Pues nuestra invitada cafetera colombiana, María Claudia Arboleda Piedrahita. Muchas gracias, padre. Me lo he aprendido. Y bueno, pues ahora mismo actualmente pues compañera en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas en la Universidad Católica, sí, como profesora de teología y de alguna otra titulación, y colaborando en tantos seminarios y talleres que organizamos con la gente joven para que encuentren un sentido en su vida. ¿Cómo te sientes en Murcia y cómo te sientes en la universidad? Pues en este momento precisamente feliz, contenta, alegre de estar acá, de compartir con usted. La verdad es que me parece una maravilla estar sentada aquí compartiendo y bueno, pues hablando de quién soy, de dónde vengo, de por qué estoy acá, que todo tiene un sentido, ¿no? Y bueno, vamos a intentar a ver si mi vida realmente es una vida con luz, aunque es una vida con muchas luces y sombras, pero bueno, estoy muy contenta de estar acá. Pues como la de todos, porque Dios va iluminando. La luz viene cuando Dios ilumina, por eso quisimos poner el nombre, la luz no la tenemos nosotros. Así empezó este programa. La luz de la luna es luz reflejada y sin embargo, qué bonito es estar a la luz de la luna. Pues qué bonito es estar al lado de una persona que refleje una luz especial. Bueno, pues nos vamos a ir al inicio, vamos a ir allí a Colombia. ¿Dónde naces exactamente? Bueno, pues yo nací en 1985, tengo 40 años, mucha gente me dice que no parece, pero es así. Nací en Bogotá, Colombia, nací en una familia católica de nombre, pero no practicante, una familia difícil o un poco disfuncional, podríamos decir, pero bueno, ahí estoy yo pequeñita con mi primo, ese es mi primo, yo soy hija única, y esa es mi mamá, María Consuelo, una mujer que he querido, quiero y seguiré queriendo hasta que nos reencontremos en el cielo. Tu madre hace 5 años que falta ya, ¿no? Murió en agosto, poco después de todo el confinamiento de pandemia. Sí. Mi mamá tuvo un cáncer muy largo con el que luchó, una guerrera, y bueno, pues se la llevó el Señor, se fue de la mano del Señor. Ella también tuvo un proceso de conversión muy fuerte. Dios entró a mi casa por circunstancias un poco extrañas, porque mi mamá, pues ella ya se fue y no se va a poner de mal genio. Mi mamá estaba en Alcohólicos Anónimos, en AA, y cuando ella entró a le dijeron que tenía que buscar un ser superior, ¿no? Porque las adicciones, lucharlas uno solo es imposible. Necesitas ayuda, dejarte ayudar, pero además encontrar un sentido más allá. Exactamente. Y entonces mi mamá, pues el Dios que conocía era el Dios de la Iglesia Católica, el Dios que le había enseñado su abuelita, pero no era un Dios con el que tuviéramos relación para nada. Y cuando mi mamá empezó a ir a misa todos los días, porque claro, lo necesitaba para poder pues encaminar su vida y encaminar nuestra familia, porque realmente pues la pasamos mal en mi infancia y mi adolescencia, ella empezó a rezar por mí, empezó a rezar intensamente por mí, y en el funeral de mi mamá, el sacerdote dijo, bueno, ¿y qué lecturas hacemos hoy, María Claudia? Y yo le dije, pues las del día, y era el día de Santa Mónica. Y fue muy, muy significativo porque, claro, cuando él empezó a hacer la homilía, el padre Astolfo, amigo de muchos años,
le dijo, aquí está Mónica y ahí está Susana Agustín. Agustín, Sí, sí, sí. que eras tú. Era yo, sí, sí, O sea, sí. que tu madre rezó por ti. Mi mamá Porque empezó tu a vida, rezar. lógicamente, iba por otros derroteros. Totalmente. Pero tampoco, digamos, es decir, no eras una pinta cualquiera, sino... Pero es verdad que tu vida pues, no iba cercana a Dios, iba por el mundo para disfrutar y gozar y sobre todo ser feliz en lo que el mundo te proporcionaba, ¿no? Sí, 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 era un poco pita, sí, Sí, era era un así. poco pita. Sí. Eh, Vamos a decirlo sinceramente, o sea, no solamente estaba lejos, sino lejos, distante, apartada, a otro nivel, Y ¿vale? cuando de niña te preguntaban de mayor qué quieres ser, ¿tú qué decías? Rica, millonaria y famosa. Así directamente. Directamente. Rica, Era lo millonaria y único famosa. que a mí me interesaba, tener fama, dinero y poder. Ya está. Y por eso empezaste a estudiar, bueno, pero sin embargo haces una primera historia de ayuda, Sí, después sí, sí, haces unos estudios de ayuda. sí, sí. Es decir, fíjate, yo quiero ser famosa, rica, millonaria y sin embargo tu vida se encamina por otros lados. A ver, cuéntanos. Es Esos que procesos es un iniciales. proceso muy, muy, muy fuerte. O sea, yo hoy me pongo a mirar mi historia y claro, recordando en algún momento de mi vida cuando era muy pequeñita y jugaba a las Barbies, yo quería ser profesora. Y el Señor me trajo a la Universidad Católica de Murcia. O sea, esto es otro nivel. Pero mientras fui creciendo, la adolescencia, me iba apartando más de Dios, pues claro, yo lo que quería era ser famosa y tener dinero. Y claro, vi que mi abuela era modista, se dedicaba al tema de la ropa, entonces yo hacía ropa para mis muñecas y dije, bueno, de pronto por este lado puede ser, pero yo estaba muy desorientada. Sinceramente yo no sabía qué hacer ni por dónde ir y por cosas de la vida encontré la Cruz Roja Colombiana, me parecía interesante ser voluntaria de la Cruz Roja, socorrista, y para ser socorrista necesitaba ser por lo menos auxiliar de enfermería porque tenía que atender pacientes en calle. Y esto es Entonces, como estudiante de auxiliar de enfermería. exacto. Entonces, durante mi etapa del colegio, yo no tenía ni idea qué hacer con mi vida. O sea, iba, venía perdida en el mundo. Y ya cuando pasé por 12 colegios, o sea, esto ya es otro, pasé por 12 colegios, me echaron de varios, así como de no vuelva mañana, porque era muy rebelde. Y tú dices que te gustaban las muñecas, pero sin embargo lo que te gusta era jugar con los chicos, no con las chicas. Y subir por sea, yo donde, era- ser lo más, digamos, hacer lo que un varón, un niño hace, Sí, que es literal. saltar, correr, jugar a Sí, otras yo cosas, y a disparar fútbol. incluso, ¿no? Sí. Y entonces, pues nada, ya cuando pasé por el último colegio, que era un colegio súper pequeño para niños con problemas de sociabilidad realmente, jóvenes con problemas de orden, ¿vale? Y cuando tuve una pelea, porque tuve una pelea en ese colegio y me dijeron, mira, te vamos a poner matrícula condicional en mi país, eso significa te vamos a echar. A echar. Yo dije, pues me voy a quedar, o sea, de aquí no hay dónde más irme, ¿no? Y entonces ahí dije, pues toca cambiar. Y ahí empezó el primer cambio en mi vida, ¿no? Ahí fue cuando conocí la Cruz Roja, ahí fue cuando empecé a estudiar, a ser un poco como más ordenada en mi vida. Yo empecé estudiando profesionalmente biología en la Javeriana, en una universidad en Bogotá, y no lo terminé y después pasé a estudiar diseño de modas, pasé por 3 universidades también en diseño de modas, o sea, era muy, sí, estaba muy perdida, vamos a decir la verdad, esa soy yo graduándome de diseño de modas con mi papá orgulloso porque ya por fin me graduaba de algo. Graduación en diseño de modas. Y llegaste a tener una marca propia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, María Claudia Arboleda. Mi marca tenía mi nombre, o sea, el logo era Arboleda. Y ¿Estos este son modelos tuyos? Sí, esto es en una Semana Internacional de la Moda en Bogotá. La verdad es que me iba muy bien y bueno, pues era talentosa y me gustaba muchísimo, pero mi vida estaba muy desorientada, fiestas, alfombras rojas, entrevistas, televisión, vestir a personas de la televisión, del cine. Esa era mi vida, ¿no? Como mucha farándula, mucho show, ¿no?
Y bueno, pues en ese lugar, en esa Ahí para realidad, Dios había poco sitio. pero cero, o sea, Dios no existía, o sea, realmente para mí lo que existían eran las energías, el yoga, Reiki, todas estas cosas, toda la nueva era, ahí estaba yo, o sea, Porque era el mundo de exactamente de lo que se vivía en estas épocas, final de siglo, moda, aventura y luego vivir pues lo que esta gente, digamos, famosa del cotilleo que vemos todos los días, pues vivía esas experiencias nuevas. Así es. Porque lo antiguo es carca. Claro, totalmente. Entonces, claro, para mí la iglesia no tenía ningún sentido. Los sacerdotes a mí, o sea, la verdad es que no podía haber un sacerdote. Cada vez que íbamos a una iglesia, yo me hacía en el último banco y decía, es que esto no tiene ningún sentido. O sea, a esta gente se le han comido la cabeza. Yo no, o sea, y miraba con desprecio, ¿no? Y mi mamá, pues yo sé que ella sufría porque en ese momento ella estaba intentando vivir su fe y yo la rechazaba completamente, pero ella, yo creo que ella no tenía este espíritu de evangelizar, ¿no? Como de compartir su fe conmigo y con mi papá, porque nosotros dos estábamos en otro lugar. Pues solamente cuando mi mamá se enfermó, que dio, bueno, y antes con un novio que tuve que el hermano era católico fervoroso, que Dios empezó a... Estuvo tocando toda mi vida, estuvo tocando la puerta, ¿vale? Siempre estuvo tocando porque Él siempre está. Pero fue preparando un poco a través del dolor y del sufrimiento una rendija por donde meterse, porque realmente a veces solamente Dios lo está escuchamos. esperando que nosotros le abramos un poquito. Yo a veces a los alumnos les cuento esa experiencia. Si tú cierras tus contraventanas, el sol está afuera, no hay luz dentro, no hay luz. Hay un poco de calor porque está afuera calentando el edificio, la casa, la habitación. Pero como abras un poco la ventana un poquito, entra una rendija de luz. Y si abres de par en par, se calienta y se ilumina. Total. Y a veces eso es Dios, está esperando que le demos un poquito. Y con un poquito que le demos entra. Así y ese es. poquito llegó con 27 años. Con 27 años, exactamente. Con 27 años. ¿Y qué pasa? Pues la verdad es que fue un evento sobrenatural. Yo digo que es mi milagro personal. Por cosas de la vida en un Jueves Santo, yo estaba preparando una colección para presentar para una oportunidad de irme a Dubái. Estaba haciendo mi colección, mis diseños, y caí enferma física, pero más que todo espiritualmente. Mucha pesadez, soledad, angustia, desesperación. Yo, aunque estuviera rodeada de muchísimas personas, me sentía infinitamente sola. Y mis amigos me habían invitado a irme al Peñón, a un lugar de descanso, de piscina, de calor en Bogotá, y yo no me sentía físicamente capaz, entonces me quedé con mis padres. Nosotros tenemos una pequeña finca a las afueras de Bogotá, y para mí la finca era silencio, paz. Yo la odiaba, ¿vale? O sea, para mí era el peor lugar al donde me podían Claro, porque llevar. tú querías otra cosa. Claro, yo quería fiesta, sonido, música, marcha. Y entonces, como no me sentía bien físicamente, fui a la finca. Esto era Semana Santa, Jueves Santo, culturalmente vamos a visitar los templos, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, vamos a visitar a los monumentos, tal. Y yo dije, uff, qué pereza. O sea, de verdad, Qué pereza. qué pereza. Y entonces dije, bueno, pero por lo menos no quedarme aquí en la finca. Bueno, pues nada, pues caminé, vamos, allá con una cervecita y bueno, y tal. El caso es que fuimos y nosotros tenemos un convento de franciscanos renovados muy cerca, que ya habíamos escuchado, ya habíamos asistido. Y yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? Y entramos y escuché al sacerdote hablar. Y estaba hablando del sacramento de la confesión en términos que yo entendía. Liberación, sanación, todos estos términos que yo inmediatamente como acogí, dije, pues yo necesito eso, yo quiero eso. Y entonces fui y me le acerqué. Yo no quiero la confesión, lo que quiero es el resultado de la confesión. La liberación y la sanación, yo quiero eso. Y entonces me acerqué y le dije, ¿será que me puedo confesar? Y me dijo, es un poco tarde, pero si quieres ven mañana y vamos a estar disponibles para confesar. Entonces Viernes Santo, mis papás me llevan un poco asombrados de que yo quiero. Entonces hice fila para entrar y por cosas, o sea, yo dije, hacer fila,
quedarme acá, yo, qué pereza, esto, y literalmente no me pude mover. O sea, esto fue mi milagro, ¿no? No me pude mover. Y cuando entré y vi al sacerdote, un franciscano, y tenía solamente un reclinatorio al frente, y yo dije, yo no me le arrodillo a nadie, yo no me voy a arrodillar. Y entonces me senté de ladito, así con la cara, y yo me acuerdo de la mirada de Fray Carmelo, que me miraba con cara de, esta pobre no tiene ni idea. Y entonces dije, bueno, pues, y me dijo, empezó el sacramento, y le dije lo que yo pensaba que tenía que decir, las bobadas que uno, no, le hablé mal a mi mamá, y dije mentiras, y me porté mal. Una confesión de niño pequeño, sí, pero tenía 27 años. literal. Y entonces me dijo, ¿eso es todo? Y yo dije, pues sí, ya eso es todo. Y este sacerdote tenía el don del Padre Pío de ver los pecados de uno sin que uno se los dijera. Y me dijo, pues no, no es todo. Y me empezó a decir uno a uno todo lo que estaba haciendo con mi vida. Lo lejos que estaba de Dios, lo lejos que estaba del amor, de la verdad, de todo lo que era bueno, del lo bueno, bonito y lo bello, lo verdadero. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar de llorar. Y hubo un momento en el que me vi arrodillada delante de este sacerdote y cuando me dio la absolución yo sentí que me quemaba por dentro. Y cuando me levanté de ahí, yo me di cuenta que algo había cambiado para siempre. Y salí del confesionario y miré la cruz, me arrodillé y le dije, listo, Señor, ¿qué quieres? Ya no hay más. Y desde ahí mi vida cambió radicalmente. Yo iba un día, bueno, empecé a servir en una fundación de muchachos con problemas de adicciones. El director de la fundación me dijo, ¿por qué no estudias teología? Y para mí esa palabra era como, pero este señor, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es la teología? Y entonces un día yendo a comprar unas telas para un encargo que tenía, vi inscripciones abiertas, Facultad de Teología. Y dije, bueno, eso en un edificio. Sí, en la Universidad Santo Tomás, por la carrera séptima de Bogotá, y veo esto y dije, pues me bajé. Esto es un aviso. Sí, me bajé del bus, entré, pedí los documentos, firmé, hice la entrevista a la semana y a los 15 días estaba estudiando teología, o sea, así literal, y dije, bueno, pues esto será lo que el Señor quiere, ¿no? Y al principio fue durísimo. Yo no entendía absolutamente nada. O sea, para mí era claro, chino. Tú ni estudias ni de filosofía, ni de teología, Nada, ni de nada, de nada. Nada. Y entonces, claro, entro y mi primera clase, teología fundamental, y nos ponen a leer un tocho de Salvador Pienino y Esquilebex lo escribe mi profesor en el tablero. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto tan horrible? No entiendo nada. El caso es que en mi primer examen de teología me dice, este profesor me dije, uy no, María Claudia, usted dedíquese a su ropita, esto no es lo porque suyo. usted esto no lo va a lograr, esto no lo va a lograr. Y dije, bueno, salí de ahí llorando y un amigo, un fraile dominico al que quiero infinitamente, se dedicó todas esas vacaciones a enseñarme, a guiarme, a decirme por dónde tenía que estudiar, qué tenía que ver. Y yo empecé, pero con un hambre, yo me devoraba todo. Y a leer y a estudiar, a buscar, a mirar en la página del Vaticano, leer los documentos, y me enamoré. O sea, me enamoré, perdón. Y yo estoy pensando ahora, ¿y tu gente de siempre, tus amigos, tus colegas de diversión, de fiesta, tus, digamos, modelos que vestían tu ropa, ¿qué te decían? Pues al principio claramente me veían como la loca. O sea, mi papá le dijo a mi mamá, esto es uno de los shows de María Claudia, no le doy ni un mes. Ella no va a terminar eso. Mi mamá estaba feliz, pero también como con un poco de cuidado, mirando a ver esto a dónde iba a llegar. Yo creo que mucha gente dijo esto, María Claudia en menos de nada se sale de ahí. Y mis amigos, pues cuando empezaron a ver que yo seguía y que hablaba y que tenía estas ganas de que todo el mundo conociera al amor de mis amores, al que me había cambiado la vida, al que me había dado un sentido, porque de pasar de querer morirme, de vivir agotada, sola, triste, angustiada, depresiva, pasé a darle gloria a Dios por mi vida, por
por todo lo que había hecho, porque es que me resucitó. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar teología, yo me enamoro de lo que estoy leyendo, me enamoro de la iglesia, de los sacramentos. Yo iba a confesarme no una vez, sino varias veces al día. O sea, mi pobre párroco estaba desesperado conmigo. Decía, por favor, esta señora, ¿qué le pasa? Y entonces, para mí fue como una sed y una necesidad de conocerlo más, porque lo amaba, quería conocerlo y quería hablar de él. El caso es que sí, aquí se ve, estoy defendiendo mi tesis en la Javeriana, me saqué la mención de honor, me fue muy bien y a partir de ahí pues dije, yo conocí la editorial EUNSA, dije yo quiero estudiar en la Universidad de Navarra, voy a hacer todo lo posible para estudiar en Navarra. Entonces, antes de recibir mi titulación, el grado lo recibió mi mamá por mí porque yo no pude ir a mi ceremonia, me vine a Navarra a hacer la licenciatura en Teología Moral y Espiritualidad y ahí pues me enamoré más, o sea, en medio de las dificultades, porque vamos a ser honestos, ser cristiano hoy en día no es que sea un camino de rosas. Nunca ha sido fácil, no, pero es verdad que hoy hay mucha dificultad. Sí. Y sobre todo la gente más joven, tú lo estás viendo ahora con tus alumnos, es complicado, pero al mismo tiempo les ves la necesidad de aprender y de comunicar. Sí. Yo, bachillerato, por tanto, primeros inicios, la diplomatura, el bachillerato en Bogotá, y vienes a Navarra para hacer licenciatura en teología. Moral, dice, moral y espiritualidad. Sí, moral. Para ti todo este avance y estos estudios en teología, tú lo dices que es como un descubrimiento continuo. No es un fin, diciendo, no es para aprender, no es para ser más, es para ir descubriendo más, ¿no? Sí, en últimas es conocer más, para amar más, para servir mejor. Literalmente, eso es lo único que he querido hacer estudiando teología. O sea, yo me enamoré de Jesús, me enamoré de su iglesia, me enamoré de los sacramentos, le entregué mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo, y me dedico a proclamar su palabra, me dedico a hablar del amor de Dios, me dedico a hablar a todas las personas, no solamente en la universidad. Yo pertenezco a la Renovación Carismática, doy charlas, seminarios de vida en el Espíritu. Toda mi vida gira en torno al amor de los amores. ¿Y de moda sigues haciendo algo? Pues este vestido lo diseñé yo. ¿Algún dibujito, alguna cosa? ¿O ¿Tú te vistes a ti misma? Yo me he visto a mí misma en Bogotá, porque claro, allá es donde conozco a la gente que me hace mis diseños y que me hace mis cosas. Hoy en día ya puedo decir que yo he tenido la oportunidad de vivir dos vidas en una, que viví una vida lejos de Dios y una vida con Él. Al principio estudiando teología dije voy a montarme una marca de ropa o algo de diseño que una teología con diseño de modas, y con unos compañeros nos montamos una marca que se llamaba Católicos a la Calle, ¿no? Y entonces eran camisetas con imágenes alusivas a la Iglesia Católica y la verdad es que estuvo súper bien. Pero llegó un punto en el que yo me di cuenta, y más que todo en mi país, el vacío doctrinal que hay. La gente, muchas personas dicen que quieren a Dios, pero no se forman. Entonces quieren a un Dios a su imagen y semejanza. Sí, necesitamos la formación, la formación. Sí. Hemos visto a tu madre con tu título de diplomatura o de bachillerato. Aquí sí. Estás. Con la mención de honor, ahí está. La mención de honor. Estás en la siguiente foto. Ya es de Navarra, sí. la licenciatura, sí. Y hay otra foto con tu padre orgulloso, que no es precisamente en esta, pero esto es aquí, en la Universidad Católica, en uno de los actos últimos que hemos tenido, pero ahí estás con el birrete y con la esclavina como doctora. Sí, sí, porque sí. ¿Cuándo fue la defensa de tu doctorado? Yo defendí mi tesis hace 2 años. 2 años. Y recibí la investidura hace 2 años también. Fue muy poco después de la defensa. No, mentiras, 1 año después fue la investidura de doctor. ¿Qué tema hiciste, qué defendiste para ser doctora en teología? Pues a ver, es que yo no me lo creo, la verdad, padre. O sea, es que sinceramente, es que yo soy doctor en teología. Yo soy una hija de Dios, una amante de la iglesia, soy una hija predilecta. O sea, de verdad, yo no me lo creo. De todo el recorrido que he tenido, pues ser lo que Dios hace, lo que Dios hace.
Es que no me lo creo, de verdad, doctora en teología. O sea, cuando me estaban poniendo ese birrete, yo decía, o sea, yo solamente lloraba de gratitud, de decir, Señor, si tú a mí me has sacado de donde me has sacado, puedes sacar a cualquiera de mis jóvenes de donde están en este momento. Tuyos son, tú los conoces, tú los amas muchísimo más de lo que los puedo amar yo. Y mi tesis doctoral, la verdad es que te tengo que agradecer infinitamente a mi directora, don Tomás Trigo, que me vio y un día me dijo, María Claudia, hace muchos años yo tengo ganas de trabajar un tema, él está ahí en la foto, un tema que es la teología de la ternura. Y creo que tú eres la persona perfecta para trabajar ese tema conmigo. Y yo le dije, don Tomás, pues yo de ese tema no sé nada, pero si usted cree que yo lo puedo hacer y usted lo va a hacer, lo vamos a hacer juntos, lo que usted quiera. Y entonces empezamos la investigación, me ayudó muchísimo. En medio de escribir la tesis doctoral, vino la pandemia, se murió mi mamá, tuve que ir a Colombia. O sea, yo cuando mi mamá luchó un cáncer mucho tiempo, un cáncer muy duro, y cuando ya estaba en las últimas, mi papá me dijo, vente ya. Y yo le decía a mi mamá, mamá, me voy, y mi mamá me decía, no te vengas por nada del mundo. Mi mamá no quería que yo regresara a Colombia. Y en una de las ocasiones que la escuché muy mal, dije, me voy. Y entonces vendí todo lo que tenía, cerré mi apartamento en Pamplona, dejé todo y me monté en el avión pensando que yo no iba a volver, que yo no iba a volver a España. Y llegué a Colombia, pasé unos días de cuarentena, mi mamá se iba empeorando más y mi papá me dijo, vente ya para la casa. Estuve en la casa y a la semana se murió mi mamá. Entonces, claro, cuando se murió, yo dije, ¿y ahora? Entonces llamé a Navarra porque yo estaba trabajando en la universidad en ese momento mientras hacía mi tesis. Llamé a mi jefa en ese momento, a Natalia, que le tengo un infinito cariño y gratitud. Y le dije, Natalia, se murió mi mamá. Y me dijo, María Claudia, no te preocupes, organiza todo y te devuelves. Aquí te guardamos el trabajo. Y yo dije, pues muchísimas gracias. Entonces fue otra vez organizar todo y regresar a Pamplona a continuar mi doctorado, terminar todo. Y en esa época yo decía, fue muy duro, la verdad. Y si no hubiera sido por mi director, que se lo voy a mandar cuando esté, o sea, gracias, don Tomás, porque me salvó la vida. ¿Y cómo llegas aquí? Pues, a ver. A Murcia, a la Universidad Católica. Eso también fue muy de la mano de Dios. Es que el Señor ha sido demasiado generoso. Porque yo terminé la tesis doctoral, la defendí y dije, yo no quiero ser profesora de colegio más, porque fue muy duro estar en un colegio. Fui profesora de religión. Buah, muy duro. Una etapa, pero bueno, muy enriquecedora, que aprendí un montón, pero muy dura. Y dije, pues ya está, defendí la tesis, voy a mandar currículums a todas partes. Y entre los currículums que envié, pues fue acá, bueno, realmente fue que en LinkedIn vi que estaban buscando un doctor en teología con inglés. Y entonces mandé mi currículum sin pensar porque, a ver, que no es muy fácil para una mujer teóloga de Navarra que le den trabajo, ¿no? Pero bueno, y yo lo mandé y en muchas partes me dijeron que no, pero aquí específicamente pues me hicieron la entrevista. Yo ya tenía una propuesta en otra universidad online que me parecía súper buena, pero cuando tuve la entrevista acá me encantó y dije, bueno, pues si aquí me aceptan, pues para allá me voy y otra vez dejarlo todo, volver a arrancar. Que Dios hace eso, romper cadenas y liberarnos. Nos quedan 2 minutos prácticamente, entonces te quiero preguntar 2 cosas, o tienes que decir 2 cosas en 2 minutos. Una es un mensaje final para cualquier joven que te pueda escuchar en algún momento, ¿qué es el mensaje que les das a tus alumnos? Seguro que cuando llegas les dices, voy a hacer con vosotros esto, seguro. Y el otro es invitar, porque tú colaboras en una red social. Hemos dicho que íbamos a hablar de redes, no hemos hablado. Porque es necesario la presencia de la Iglesia hoy en la tecnología, en las redes sociales. Todo el tema ahora de la inteligencia artificial, el Papa lo quiere tomar en fuerte, pero tú colaboras en una red que es Catholic Link, ¿no?
Catholic Link, y ahí tienes tu post, tus reels y vas metiendo tu... bueno, pues cuéntanos un poquito de cómo surge esto y por qué haces ahí. Bueno, pues entonces, Catholic Link es una plataforma digital de formación, además de recursos para el apostolado, y tenemos varias como partes. Está la Academia de Catholic Link, en la que ofrecemos cursos cortos, profundos, pero como para la gente, no teología académica, sino como para la gente común que quiere conocer más a Dios, que quiere tener una vida espiritual más profunda. La academia la recomiendo. Aparte de eso, tenemos la página web en la que tenemos recursos para el apostolado. Entonces, cualquier persona que sea catequista, que sirva en la parroquia de cualquier manera, pues tiene toda una enciclopedia enorme digital de todo tipo de temas. Recursos digital. Exacto, es muy buena y ahí es donde yo ofrezco pues como mis servicios. Soy coordinadora de contenidos y además de eso pues sí tenemos todas las redes sociales, estamos presentes también como una plataforma de recursos para el apostolado. Entonces nos encuentran como Catholic-Link. Catholic con TH. Con TH. Inglés. Catholic-Link. Entonces, todas las redes sociales, la web y la Academia de Catholic Link, ahí les recomiendo para que vayan y vean. ¿Y qué les diría? Sean santos. La verdad es que ese es el mensaje más grande que puedo dar, que es la santidad, reflejar a Cristo con nuestras vidas. Es la única forma en la que podemos ser felices, uniéndonos a Él, conociéndolo más, dejándolo a Él obrar. Si todavía no lo conoces, abre un poquitico el corazón, que Él va a entrar con toda su fuerza, con todo su poder y va a transformar tu vida, porque no hay nada que Él no pueda hacer. De su mano todo es posible y solamente con Él seremos verdaderamente felices. María Claudia, muchas gracias y gracias por este mensaje. La última pregunta que te hago, viendo la foto que nos van a poner, porque siempre elijo una para terminar, ¿qué le dices a esta niña? A esta niña que estaba mirando al fondo y no sé dónde está mirando, pero que no sabía lo que le iba a pasar en la vida. No te imaginas lo que viene adelante. Vas a ser inmensamente feliz. Eso le digo. Vas a ser feliz. Siga mirando adelante. Sí. Y déjate conducir. Déjate llevar por el Vive Señor. la vida. Amén. Amén. Muchísimas gracias, María Claudia. Pues con esta foto de tu madre graciosa, simpática, joven, y ahí hemos visto a tu padre también feliz y orgulloso, primero con un título, después con otro título, siempre orgullosa de su hija, pero los padres siempre lo están. ¿Así? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora, gracias, señores y señores, gracias por seguirnos. Aquí seguimos y si ustedes desean, pues el próximo miércoles, si Dios quiere, volveremos a llamar a sus puertas y a compartir esta media horita con ustedes con un nuevo invitado o invitada en Vidas con Luz. Buenas noches, sean felices y dejen a Dios entrar en sus vidas.